Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Miguel Ángel Domínguez Vargas del equipo 9. El día de hoy vengo a presentarles el tema de anatomía y fisiología de una mujer embarazada. Cómo mejor empezar esta exposición con una breve definición de qué es un embarazo. A muy resumidas cuentas, el embarazo es el periodo en el que transcurre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento en el que existe un parto. De ahí nos podemos saltar al término de gestación. ¿Qué es una gestación? Se preguntarán. Bueno, este hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. De hecho, existen tres tipos de embarazo, que vendría siendo el primero, el intrauterino. Este es cuando en tan solo 12 semanas de gestación ya ha podido formar dentro del vientre materno las estructuras del feto para convertirse en un ser humano. Con el paso del tiempo, este va madurando y se desarrolla el bebé dentro del vientre y en el útero de la madre hasta que se desencadena pues lo que sería el parto. El segundo sería el embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Bueno, este se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Los embarazos ectópicos se suelen producir en mayor frecuencia en las trompas de falopio porque este es uno de los tubos que transportan óvulos de los ovarios hasta el útero. El tercero vendría siendo el embarazo molar. ¿Qué es un embarazo molar? Bueno, es una complicación poco frecuente de un embarazo caracterizada por el crecimiento anormal de los trafoblastos, que estos trafoblastos son las células que normalmente se terminan convirtiendo en la placenta. Existen dos tipos de embarazos molares, que sería el embarazo molar completo y el embarazo molar parcial. Bueno, proseguimos hablando con lo que sería un poco de la detección del embarazo. Al principio de un embarazo, este se detecta gracias a la presencia de una hormona que sería la HCG, que sería la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta se produce en el embrión después de la concepción y posteriormente se produce en lo que sería la plasma, o sea, la plasma materna, que sería la placenta, por así decirlo. Esta hormona aparece 10 días después de que se dio una fecundación. Posteriormente puede aparecer en la sangre o en la orina. Así que ya después se podría hacer una prueba de orina, ¿no? O algún análisis de sangre para saber si una chica está embarazada. Proseguimos con lo que sería la edad gestacional. Bueno, se puede saber muy fácil cuando una chica va a tener a su bebé con el siguiente cálculo. Se tiene que tomar en cuenta el día de la última menstruación que tuvo y posteriormente se le tiene que sumar un año y se le tiene que restar 3 meses. Una vez haciendo esto, se le tienen que sumar aproximadamente 4 o 6 días y ya con este cálculo tendríamos la fecha para cuando el bebé tendría que nacer de manera correcta. Gracias. Signos presuntivos del embarazo. Menstruación falsa. Es uno de los primeros síntomas del embarazo. Ocurre 12 días después de la ovulación y menstruación falsa ocurre porque el blastocito se inserta en el útero provocando que alguna vena se llegue a romper justamente en el endometrio, provocando un pequeño sangrado. Después viene la fatiga, que muchas mujeres sufren de insomnio, cansancio, muchas veces llegan cansadas en la noche y se quedan dormidas, etc. Luego vamos con la menorrea, que al cabo de 2 semanas es la ausencia de la menstruación. Procedemos a las partes del gusto. La mujer prefiere ciertos alimentos en vez de otro y rechaza los otros alimentos como bebidas, olores, que en este caso puede ser el olor del cigarro, ya que esto es uno de los primeros síntomas que empiezan en el embarazo, el gusto. También luego existe la frecuencia de ir al baño. ¿Por qué pasa esto? Porque como el útero se empieza a expandir, este mismo hace que la vejiga se contraiga o se apriete y tenga deseos de ir al baño frecuentemente. Procedemos al cambio de las mamas. En esta parte es un proceso en el cual existe un aumento de prolactina junto con otras hormonas. También, ¿qué pasa? Las areolas se vuelven más sensibles e hiperpigmentadas. Después existen manifestaciones cutáneas. Existe una hiperpigmentación de ciertas áreas de la piel durante el embarazo y también aparecen ciertas estrías abdominales durante el mismo embarazo al nivel de las mamas.
Por último signo de presunción existe lo que es una mucosa vaginal, que gracias al aumento de la vascularización de la vagina y el cuello del útero durante el embarazo, se nota que la mucosa de estas estructuras se vuelve de un color tipo violeta. Después pasamos a los signos de probabilidad. ¿Qué pasa aquí? Existe un tamaño abdominal que hacia las 12 semanas de gestación se hace posible palpar el útero por encima de la sínfisis púbica o monte de Venus. Bueno, proseguimos con las contracciones de Braxton Hicks, que estas ocurren a partir de la semana 17 de gestación de un embarazo, que ocurren leves contracciones simplemente para ayudar al flujo sanguíneo en la placenta, el endometrio y el feto. Luego vamos al peloteo fetal. Esto sucede en la segunda mitad del embarazo, entre el cuarto y quinto mes, donde se pueden palpar las partes fetales a través del tacto vaginal. Y por último vamos a la palpación fetal, que esta es a partir del quinto mes del embarazo, ya que aquí es posible para un experto sentir las partes a través de la pared abdominal materna. Y esta maniobra por lo general tiene mucho más éxito cuando es hacia el término del embarazo. Buenos días, soy Pérez Mendoza Diego de Enfermería y hoy les voy a mostrar mis dos temas que me tocaron, que sería signos de certeza del embarazo y factores de riesgo del embarazo. En signos de certeza del embarazo voy a explicar que hay dos subtemas que serían la actividad cardíaca fetal y el rastreo ecográfico. En la actividad cardíaca fetal se toma en cuenta los latidos del feto, que serían de 120 a 160 latidos por minuto, y si son menos de 120 se denomina como sufrimiento fetal o arritmia fetal. Esta se pueden escuchar después de la semana 19 y 20 del embarazo, y en las embarazadas con obesidad es un poco más difícil. Se puede detectar con un fetoscopio o con una ecografía Doppler. Y en rastreo ecográfico hay tres tipos de ecografía: la tridimensional, la bidimensional y la transabdominal. Y estas sirven para ver al feto anatómicamente, y estas se pueden hacer después de la segunda mitad del embarazo. Después de los signos de certeza de un embarazo siguen los factores de riesgo de un embarazo. Principalmente en estos factores de riesgo está la desnutrición. La desnutrición es fatal para una embarazada. Por decirlo, si una embarazada tiene desnutrición antes y durante el parto, puede tener varios problemas. Y cuando nazca el neonato, puede que el neonato nazca con bajo peso, menos de 2.500 gramos, y puede que nazca con retraso, o si adquiere una infección pueda morir. También en el siguiente tema, los embarazos en la adolescencia. Pues varios embarazos en la adolescencia no son deseados o no son planeados, y se ha hecho un estudio de que el 40% de los embarazos en las mujeres del país con vía de desarrollo son antes de los 20 años. Esos embarazos pueden perjudicar a la joven. Una chica joven embarazada puede desarrollar desnutrición y puede que el neonato nazca con bajo peso a 2.500 gramos. Y también hay dos tipos de problemas, ya sea físico y ya sea social. Físicamente, porque la mujer joven embarazada antes de los 20 años requiere de muchos nutrientes para poder sustentar al feto, y aparte puede morir en el embarazo o en la lactancia. Y socialmente, porque pues la mujer joven puede ocultar ese embarazo,
y no tomar las medidas prenatales debidas para cuidar al feto. Al último sus papás se pueden dar cuenta, no termina sus estudios, se sale de la escuela y pues hay algunas familias, hay algunos padres que no quieren a sus hijas embarazadas, las sacan a las calles y ya se tienen que mantener por su cuenta, y esas chicas pueden irse hacia el camino de la prostitución. Después del tema del embarazo en la adolescencia, sigue la anemia. La anemia se puede ocasionar en el primer trimestre del embarazo, y esto puede ser por la poca ingesta de hierro, la inflamación intestinal o la absorción intestinal. Después de la anemia sigue la hemorragia obstétrica. Esta hemorragia obstétrica, antes de las 24 semanas puede ocurrir una hemorragia vaginal. Esta hemorragia vaginal puede ocasionar un aborto. Después de las 24 semanas puede ocurrir una hemorragia preparto, y esta es ocasionada por la placenta. La hemorragia obstétrica sigue el desprendimiento de la placenta, que es cuando la placenta se desprende del útero y empieza a generar una hemorragia. La hemorragia se empieza a acumular, y ya cuando ya no se puede acumular, se va derramando por todo el cuello uterino, y eso va acompañado de dolores abdominales y contracciones. Y a la placenta previa es cuando la placenta está adherida a la parte inferior del útero. A eso se le denomina placenta previa, y cuando está tapando el cuello uterino puede generar una hemorragia y puede tapar o puede interrumpir la vía de administración de sangre del feto. Sigue el tema de diabetes mellitus, que este es cuando la embarazada o la mujer que quiere tener un hijo tiene diabetes mellitus, debe tener un tratamiento antes y después, antes y durante el embarazo, para que su hijo no tenga ningún problema al nacer y tampoco no tenga ningún tipo de retraso o algún problema físico. Pero también puede ocurrir que en el embarazo tengas diabetes mellitus gestacional, que esto solamente ocurre en el embarazo, después desaparece cuando termina el parto, unos 3, 4, 5 días después. Después sigue el embarazo ectópico, que es un tipo de embarazo raro que ocurre fuera del útero, o sea, en las trompas de falopio, en los ovarios, y esto causa hemorragia interna uterina, y en algunos casos puede matar a la mujer. Después sigue la cardiopatía, que es cuando este tipo de problema no afecta mucho en el embarazo, tampoco no afecta en el neonato. Simplemente al final, en el parto, deben de aplicar antibióticos para que las arterias puedan dar a luz. Después sigue cardiopatía, que no afecta en el embarazo, sino que al final deben de ponerle a la embarazada antibióticos para que las arterias puedan soportar dar a luz al neonato. Y ya por último, la hipertensión, que es cuando la embarazada sufre de hipertensión después de 20 semanas y tiene un rango de 140/90 milímetros de mercurio. La mujer embarazada.
se encuentra en un estado hipervolúmico crónico. El volumen de agua corporal total se incrementa debido al aumento de la retención de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua ocasiona dilución de la sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo. El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en el gasto cardíaco, el volumen urinario y el peso materno. La acción de las ciertas prostaglandinas causa broncodilatación y aumento en la frecuencia respiratoria. A nivel renal se ve una leve disminución en la depuración de creatinina y otros metabolitos. El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso del feto. El peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares, el incremento del tamaño del útero, la retención de líquidos maternos y el inimitable depósito de grasa en tejidos maternos. Obvio, el metabolismo de la madre también incrementa durante el embarazo. La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por minuto. La tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente disminuida. La resistencia venosa aumenta, en especial por debajo de la cintura gestante. El corazón tiende a aumentar de tamaño, condición llamada hipertrofia ventricular, especialmente izquierda, y desaparece a las pocas semanas después del alumbramiento. La tasa o índice de filtrado glomerular y la perfusión del riñón aumenta a expensas del aumento del gasto cardíaco. Y la vasodilatación renal, ello causa un leve aumento de los valores de creatinina en sangre por disminución del aclaramiento de creatinina o igualmente nitrógeno ureico. La disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre materna causa un aumento en la excreción renal de bicarbonato. Gracias.